el ejercicio número 20 de cálculo de lapsos, control de tráfico, que nos da esta fórmula denominada F es igual a velocidad sobre 22 más 0.02 de velocidad al cuadrado. Esta es la fórmula de flujo. Entonces, al sacar la derivada, podemos encontrar que utilizamos aquí la regla del cociente. Sacamos primero el numerador, la derivada del numerador que multiplica el denominador, menos el numerador que multiplica a la derivada del denominador, sobre el numerador al cuadrado. Al sacar la derivada, podemos darnos cuenta de que este es una variable y la derivada de una variable es igual a 1, que multiplica al numerador, menos b, que multiplica a la derivada del denominador, que es igual a 0 más 0.02, que multiplica a 4 veces la velocidad. Todo esto dividido sobre el denominador. Continuando con el ejercicio, 22 más 0.02 elevado al cuadrado, que resta a 0.04, y aquí multiplicamos por la velocidad al cuadrado, porque hicimos prácticamente la propiedad distributiva. Todo eso dividido sobre el numerador. Al sacar los puntos críticos, podemos ver que igualamos el numerador a 0 y el denominador a 0. Al igualar el numerador a 0, despejamos primero la velocidad, que da 22 sobre 0.02, que eso es igual a 1100. Pero como no queremos la velocidad al cuadrado, queremos la velocidad sola, hallamos que la velocidad es igual a 33.16. Ese es el primer punto crítico. Y el segundo punto crítico es igual a imaginario, porque una raíz de un negativo da imaginario. Reemplazando el primer punto crítico en la función original, damos que la tasa de fluidez del ejercicio es igual a 33.16 sobre 22 más 0.02, que multiplica a 33.16 al cuadrado, que podemos darnos cuenta de que la tasa de flujo máximo es igual a 0.75 y la velocidad lo podemos denominar del primer punto crítico, que es igual a 33.16 millas sobre hora. Hoy vamos a hacer un ejercicio de optimización de derivadas, en el cual nos pide que hay que escribir una función de alfa con respecto al tiempo. Tenemos que la distancia 1 es cateto adyacente sobre hipotenusa, lo cual es igual a 2 sobre coseno de alfa. ¿Cómo así? Tenemos que el cateto adyacente es este y la hipotenusa es este, por lo cual es coseno de alfa. Teniendo en cuenta esto, logramos sacar que la tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, por lo cual es igual a x sobre 2. Entonces, para encontrar la función de tiempo con respecto a alfa, sacamos que el tiempo con respecto a alfa es igual a 2 sobre coseno de alfa por 2. ¿Por qué por 2? Porque al momento de pasar la velocidad 1, que es la velocidad con la que la persona rema, tenemos que es igual a 2. Entonces la pasamos abajo y se multiplicaría con el coseno de alfa. Más 3 menos 2 tangente de alfa sobre 4. ¿Por qué 3 menos 2? Sencillo, se toma esto y se divide sobre 4, que es la velocidad 2, con la que la persona llega hasta el punto. Entonces tenemos que t de alfa es igual a secante de alfa más 3 menos 2 tangente de alfa sobre 4. ¿Qué pasa aquí? Porque secante se simplifica el 2 de acá arriba con el 2 del el denominador y nos queda 1 sobre coseno de alfa, que para todos que sabemos es 1 sobre coseno de alfa es igual a secante de alfa. En el segundo punto nos dicen que hay que encontrar el tiempo mínimo para llegar hasta el punto Q, que es esto. Entonces tenemos que dt sobre d alfa es igual a secante de alfa por tangente de alfa menos un medio de secante cuadrado de alfa, y eso lo igualamos a 0. Igualando esto a 0 operamos y tenemos que tangente de alfa es igual a un medio secante de alfa. Pasamos el secante aquí a dividir sobre tangente y tenemos que tangente sobre secante es igual a seno de alfa. Entonces, al pasar aquí tenemos que dar seno de alfa, que es igual a un medio. Teniendo esto, simplificamos, pasamos el seno a este lado, tenemos que alfa es igual a pi sobre 6. Entonces tenemos que el tiempo con respecto a pi sobre 6 es igual a raíz de 3 sobre 2 más 3 cuartos, que operando esto tenemos un tiempo que es igual a 1.61 horas. Ahora hay que demostrar en el punto C
que esta depende de las velocidades más no de la distancia. Entonces aplicamos lo que hicimos ahorita, que t es igual a 2 secante de alfa sobre b1, b1 que es esta, la velocidad 1 que hay de aquí a acá, más 3 menos 2 tangente de alfa sobre b2, que es igual a 4, que es la velocidad que llega aquí hasta acá. Al derivar esto tenemos que dt sobre d de alfa es igual a 2 sobre velocidad 1 por secante de alfa por tangente de alfa menos 2 sobre velocidad 2 por secante cuadrado de alfa. Al operar esto tenemos que tangente de alfa sobre velocidad 1 es igual a secante de alfa sobre velocidad 2. Después, cuando pasamos la velocidad 1 acá arriba y la secante se pasa acá abajo, tenemos que tangente de alfa sobre secante de alfa es igual a seno de alfa. Entonces tenemos que seno de alfa es igual a velocidad 1 sobre velocidad 2. ¿Qué tenemos aquí? Aquí comprobamos que todo depende de la velocidad y no de la distancia. Entonces aquí estamos confirmando en el punto C lo que nos dice el enunciado. Aquí nos dicen en el punto D que hay que minimizar el costo de la producción de unos cables. Entonces tenemos que el costo es igual a C1, que hay dos, está C1 y C2. Entonces tenemos que el costo es igual a C1 por 2 secante de alfa, más C2, que es el otro tipo de cable, por 3 menos 2 tangente de alfa. Entonces aquí tenemos que 2 secante de alfa sobre 1 sobre C1, más 3 menos 2 tangente de alfa sobre 1 sobre C2. Entonces tenemos que seno de alfa es igual a 1 sobre C1 sobre 1 sobre C2. Pero ¿cómo así seno de alfa? Porque ¿de dónde sale? Sencillamente, tangente de alfa sobre secante de alfa es igual a seno de alfa. Y por eso aquí encontramos esto. Entonces tenemos que seno de alfa es igual a C2 sobre C1. Con lo cual aquí estaríamos dando la respuesta al punto D.